La tarde pieza. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Estaba con, Sí, doctor. ya, estaba con problemas de internet. Hace rato me sacó del Zoom. Bueno, eh, continuaremos con el avance. Habíamos visto a la rescisión de los contratos como una manera de invalidez de los mismos, ¿sí? Veamos ahora la resolución de los contratos. En este caso, la resolución de los contratos. Entonces, la resolución de los contratos es otra manera de dejar sin efecto un contrato que ha nacido plenamente válido, que ha nacido a la vida del derecho, pero por causas posteriores a la formación del contrato, este se puede resolver, ¿sí? La rescisión era por causas coetáneas al momento del contrato, ¿verdad? Mientras que ya la resolución es por causas posteriores a la formación del contrato. El Código Civil, es decir, la norma jurídica nos habla de tres causas que se pueden dar posteriores a la conclusión del contrato. Primero, el incumplimiento del contrato, ¿sí? Y este es el principal motivo de las resoluciones de los contratos. Una de las partes cumple y la otra no cumple. Entonces, la parte que cumplió es el afectado y puede solicitar la resolución del contrato. Lo que conlleva la resolución del contrato es el pago de daños y perjuicios. Se escucha bien, ¿verdad? Porque me está saliendo que mi conexión es inestable. Bueno, entonces, como les decía, como causa principal de la resolución de los contratos es el incumplimiento, ¿sí? Entonces, nadie está obligado a cumplir su palabra frente a otro que no la cumple. ¿Se acuerdan que llevamos también ese digesto que nace desde el derecho romano? Entonces, si una de las partes no cumple con su obligación y la otra cumplió con su obligación, entonces tiene el derecho de solicitar la resolución del contrato y el pago de daños y perjuicios a la vez, ¿sí? Entonces, esa es una de las causas, o que la causa que mayormente se da. Otra es por imposibilidad sobreviniente, ¿sí? Una causa ajena al deudor y no se puede cumplir el contrato, ¿sí? Por una causa ajena al deudor no puede cumplir el contrato, ¿sí? En este caso va a tener que hacer devolución de la prestación que ha recibido. Y si se generó algún daño y perjuicio, que sería muy difícil en este caso porque sería una causa ajena al deudor por el cual no pueda cumplir, entonces va a tener pero necesariamente que hacer devolución de lo que ha recibido. Y por último tenemos a la excesiva onerosidad. Muchas veces esto por lo general en los contratos de tracto sucesivo, no de tracto único. Muchas veces se hace muy oneroso para una de las partes el cumplimiento, ¿sí? Es un contrato que ya está ejecutándose, pero por esa causa posterior a la formación del contrato se hace más onerosa la prestación de una de las partes, entonces solicitará al juez la resolución del contrato por excesiva onerosidad. Se ha vuelto muy onerosa la prestación mía con relación a la prestación o a la prestación de la otra parte. Entonces, esas serían las tres causas, pero la primera es la principal, la que por lo general vamos a ver nosotros, que es el incumplimiento del contrato, ¿sí? Una de las partes no cumple, ¿sí? No cumple con su compromiso, entonces la otra parte que cumplió solicita la resolución de este contrato. Y como tiene efectos retroactivos, ¿sí? Como tiene efectos retroactivos, entonces, bueno, genera pues el pago de daños y perjuicios y la devolución de la prestación que ha cumplido, ¿sí? Por la parte que ha cumplido.
Los efectos, como les decía hace rato, que son sus efectos retroactivos, ¿sí? Es como si jamás hubiesen nacido a la vida del derecho, ¿ya? Lo tenemos regulado en el artículo 574 de nuestro Código Civil. El PGC nos habla sobre la naturaleza jurídica, pero sin ahondar mucho, la resolución de los contratos por incumplimiento de una de las partes. Les decía que nace de un digesto del derecho romano, que dice que nadie está obligado a mantener su palabra frente a otro que no cumple con su palabra. Entonces, encontraríamos su naturaleza jurídica en un instituto jurídico del derecho romano que se llamaba la Pacto Comisario Tácito. Así, de esta manera. Colocamos aquí. Pacto Comisario. ¿Sí? En esa institución. ¿Qué significaba, no? Que los romanos incluían dentro de los contratos una cláusula específica, ¿sí? Una cláusula específica donde decía de que si una de las partes no cumplía con su obligación, este contrato tendría que resolverse, ¿sí? Se resuelve, ¿ya? Procede la resolución del contrato. Por lo general, cuando se redacta un contrato, siempre se coloca esta cláusula de manera expresa, de que una de las partes, ante el incumplimiento de una de las partes, el contrato quedaría resuelto. Quedaría resuelto. Es decir, sin necesidad, sin necesidad de acudir a un juez. ¿Sí? Pero si no hemos colocado esa cláusula, se dificulta el proceso. Porque si hemos colocado la cláusula de rescisión, si una de las partes no cumple, entonces ante el incumplimiento, esta resolución opera de la misma manera, de facto, es decir, ipso iure, en el momento de pleno derecho, ¿sí? De pleno derecho. Solamente iríamos al juez para el pago de daños y perjuicios. Pero si no hemos tenido el cuidado de colocar esta cláusula dentro del contrato, ¿sí? Lamentablemente tenemos que demandar la resolución de ese contrato. Ese es el problema, ¿sí? Tenemos que demandar la resolución de ese contrato. Entonces tenemos que, ¿sí?, demostrarle al juez. Pero si le hemos colocado una cláusula, la cláusula se aplica, ¿sí? No cumplió. Mientras en el otro tenemos que ir a la resolución del contrato y obviamente al pago de daños y perjuicios más, ¿no? Entonces sería preferible, por mayor seguridad jurídica para los clientes, colocar una cláusula de resolución del contrato ante el incumplimiento, por más que esté dentro de la norma jurídica, ¿no? Porque ahí opera de, como les decía, de pleno derecho, ipso iure, ¿no? Ese contrato estaría resuelto por el incumplimiento. Acudo al juez para el pago de daños y perjuicios solamente. Pero si no he tenido el cuidado, ¿sí?, entonces la ley dice, opera la resolución del contrato, ¿sí?, por el incumplimiento de una de las partes. Pero como no lo tenemos expresamente en el contrato, ¿sí?, como estamos viendo aquí, implícita y expresa, ¿sí?, entonces si no lo tenemos de manera expresa, necesariamente tenemos que demandar la resolución del contrato más el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser en resumen, la naturaleza jurídica de la resolución de los contratos lo encontramos en el Instituto Romano Pacto Comisario Tácito, por lo cual los romanos obligaban que los contratos deberían tener esta cláusula, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque desde ese inicio se toma en cuenta que no puede existir un desequilibrio patrimonial cuando existe un contrato, ¿sí? Entonces, si existe ese desequilibrio patrimonial, se trata de restablecer ese equilibrio, ¿sí? Si una parte ha cumplido, la otra no, entonces se resuelve el contrato. ¿Por qué? Porque se tiene que restablecer, tiene que devolver la cosa y se tiene que restablecer el equilibrio patrimonial, ¿no? Nadie puede, como les decía, igual que nace del digesto del derecho romano, nadie puede acrecentar su patrimonio en detrimento del otro patrimonio. Existen dos clases las consecuencias, ¿sí? La resolución es una sanción, no tiene como consecuencia que es una sanción, porque el que incumple va a tener que pagar daños y perjuicios, ¿sí? Porque eso genera la resolución de un contrato, tiene que resarcir los daños y perjuicios.
aparte que es una sanción para quien no cumple, el hecho que deba pagar daños y perjuicios más porque se genera daños y perjuicios. Como consecuencia para el que cumple es una reparación. ¿Sí? Para el que cumple es una reparación. Porque primero se le va a resarcir los daños y perjuicios, ¿sí? Y el patrimonio que ha salido, ¿sí?, va a volver a su estado anterior. ¿Sí? Entonces, esas vendrían a ser las consecuencias. Consecuencia para aquella parte que no cumple es de que la resolución de un contrato es una sanción. Su consecuencia es que debe resarcir los daños y perjuicios y hacer devolución de la cosa. Y como consecuencia para el que cumplió, para el que cumplió con su obligación, es que es una reparación, porque aparte de que se le va a devolver la cosa que salió de su patrimonio, aparte se va a generar en su favor el pago de daños y perjuicios. Con relación a la resolución de los contratos, tenemos dos clases. La que ya estaríamos adelantando hace rato es la resolución por incumplimiento voluntario y resolución por requerimiento. ¿Sí? Por incumplimiento voluntario, ¿sí?, el deudor no quiere cumplir. ¿Sí? Quien debe la obligación no quiere cumplir. Entonces, ahí es donde se genera también la resolución de contratos. La parte que cumplió puede accionar solicitando la resolución de ese contrato. ¿Qué significa que es implícito? ¿Sí? Que no es necesario, como les decía, no es necesario colocarlo en el contrato, porque implícitamente está. ¿Sí? Ahí podemos ver en el artículo 568 de nuestro Código Civil. Son como esas cláusulas de uso que hablábamos al momento de interpretar, ¿verdad? Si las partes no han colocado esta cláusula, implícitamente está dentro del contrato, que si una de las partes no cumple, el contrato se puede resolver. ¿Sí? La parte que cumplió puede accionar en busca de la resolución de ese contrato. Ese es implícito. Y expresa significa que se encuentra en una cláusula específica dentro del contrato. Dentro del contrato existe una cláusula. Las partes prevén y colocan esa cláusula. Y dicen que ante el incumplimiento de una de las partes, el contrato se resuelve de pleno derecho sin necesidad de ir a proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la resolución por incumplimiento voluntario implícito y expreso? ¿Sí? Entonces, en el implícito tenemos que acudir al juez en caso de incumplimiento para que resuelva el contrato e imponga el resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Sí? Sí, al juez le tenemos que, como no hemos previsto el colocar de manera expresa dentro del contrato un artículo, pero una cláusula de resolución, pero como está implícito dentro del contrato, decíamos que la ley es quien coloca esa cláusula al contrato. Bueno, pues tenemos que acudir al juez para pedirle la resolución del contrato, ¿sí? Y demostrar que la otra parte no ha hecho cumplimiento a su obligación. Es decir, vamos a tener un proceso más largo, ¿sí? Más largo, ¿sí? Un proceso más contencioso. Mientras si es de manera expresa y lo tenemos de manera expresa dentro del contrato, y si una de las partes no cumple, ese contrato se resuelve ipso iure. Solamente le tenemos que invocar al juez, ¿sí? Demandamos el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Y le decimos que en la cláusula octava del contrato, debidamente legalizadas las firmas ante el notario de fe pública y todo, las partes hemos establecido de mutuo acuerdo que en caso de incumplimiento, listo, al no haber hecho cumplimiento de obligación, este contrato quedaría resuelto ipso iure, sin la participación de su autoridad o de su probidad y todo aquello, ¿no? Por tal motivo solicitamos a la aplicación del artículo tal el resarcimiento de los daños y perjuicios producto del incumplimiento de obligación y por el cual queda resuelto el contrato. Mientras en el otro no, ¿sí?
Cuando es implícito, no, pues tendríamos que decir, en fecha tal hemos firmado un contrato. Entonces, tengo que demostrarle al juez, ¿sí? Tengo que demostrarle al juez de que en las afirmaciones que voy a hacer, la otra parte también se va a defender, ¿sí? La otra parte también se va a defender. Entonces, quizás es mejor tener una cláusula expresa de rescisión de contrato, de resolución de contrato, perdón, dentro de nuestro contrato que vamos a redactar. Pero también existe otra clase, ¿no? La primera sería resolución por incumplimiento voluntario. El deudor no quiere cumplir, ¿sí? El deudor no quiere cumplir. ¿Sí? Si es implícito, muy bien, no quieres cumplir, lo que nació amigable, lo que nació voluntario, ahora se vuelve forzoso. Te voy a llevar ante un juez y te voy a demandar la resolución del contrato y te voy a demandar el pago de daños y perjuicios. Muy bien. Si lo tenemos dentro de forma expresa en el contrato, le digo, muy bien, no quieres cumplir, entonces te voy a llevar ante un juez, como ya lo tenemos de manera expresa en el contrato, te llevo ante un juez para que de manera forzada hagas el cumplimiento de los daños y perjuicios, ¿eh? Del que me has perjudicado y la de la evolución de la cosa. Eso es cuando el incumplimiento es voluntario, el deudor no quiere cumplir, ¿no? Pero hay otra forma también, sobre todo para salvar esto de lo implícito, ¿sí? Para poder salvar de lo implícito y que seguramente ustedes han escuchado, se da mucho, por lo general cuando hay deudas y todo aquello se da mucho. La resolución del contrato por requerimiento, ¿sí? Requerimiento significa recordar, exigir, pedir a la otra parte que cumpla con su obligación porque ya ha llegado el plazo para que lo haga, ¿sí? No tenemos no tenemos una cláusula expresa en el contrato, ¿sí? No tenemos. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese contrato se resuelva ipso iure y yo no le esté solicitando al juez, no le esté solicitando al juez que resuelva el contrato, ¿no? Para que mi proceso no sea tan largo? Lo hago por requerimiento. Le presento una carta notariada, le notifico, voy a un notario y hago ese recordatorio. ¿Sí? Señor fulano de tal, en fecha tal, usted debería hacer cumplimiento del préstamo de dinero, usted debería haberme, siendo ya un monto exacto y ya siendo exigible, entonces le estoy recordando que usted tiene una obligación que cumplir conmigo, ¿sí? Le estoy requiriendo mediante carta notariada. Lo tenemos en el artículo 570, ¿sí? Y el 570 nos dice que se le tiene que dar un plazo razonable para el cumplimiento no menor a 15 días. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos donde el notario, hacemos notariar la carta, el notario va, el notario notifica esa carta, ¿sí? Y a partir de esa notificación tiene 15 días para el cumplimiento. Obviamente el notario nos va a entregar esa carta notariada, ¿sí? Entonces, si no cumplen esos 15 días, el contrato se resuelve ipso iure, ¿sí? Entonces ya recurro al juez solamente para invoco la carta notariada, invoco la resolución por requerimiento, ¿sí? Y solamente acudo al juez para el resarcimiento del daño y perjuicio. Entonces, es por eso que muchas veces quizás ustedes han escuchado que se está notificando mediante carta notariada para el cumplimiento de una obligación. Eso está realizando en este caso el acreedor, ¿sí? El sujeto activo está solicitando el requerimiento, le está recordando, ¿sí? Le está recordando, tú tienes una obligación conmigo, ¿sí? Te doy 15 días, 20 días, 30 días para el cumplimiento de esa obligación. Caso contrario, el contrato quedará resuelto ipso iure. Entonces, llega ese término, no cumple el deudor, muy bien, pues recurro ya al juez, ya no a solicitar la resolución del contrato, porque por requerimiento ese contrato ya estaría resuelto ipso iure, que nos dice el artículo 570. A ver, tenemos lectura al 570. Resolución por requerimiento. La parte que ha cumplido su obligación puede requerir a la parte que incumple mediante nota diligenciada notarialmente, que cumpla la suya
dentro de un término razonable no menor a 15 días, con apercibimiento de que en caso contrario el contrato quedará resuelto. Si la obligación no se cumple dentro del término señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor incumplido el resarcimiento del daño si hubiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, si para yo evitar estar yendo ante un juez y estar demostrando todavía la resolución del contrato por incumplimiento, pues tengo esta salvedad de hacer la resolución por requerimiento, ¿sí? Mediante nota diligenciada por notario. Dice, ¿no? Voy al notario, carta notariada, y le solicito que me lo notifique. Una vez que lo notifica, el notario va a redactar su acta, ¿no? Lo redacta principalmente en la parte de atrás de la carta y coloca ahí, pues, ¿no? En fecha 14 de octubre de 2021, me apersoné al domicilio, a efecto de notificar la presente carta notariada. Una vez en el lugar, fue recepcionada por el señor. Listo. Con carnet de identidad, tanto. Firma y sello al notario. Muy bien. A partir de ahí, 15 días, ¿no? A partir de ahí, 15 días. Si, en eso, si le hemos dado, no podemos darle menos de 15 días, nos dice la norma. ¿Sí? Si en esos 15 días no cumple con la obligación, muy bien, pues ese contrato estaría quedando por el mandato del 570, ese contrato estaría siendo resuelto de pleno derecho. Entonces voy a acudir al juez, ya no a demandar la resolución, sino voy al juez y demando el pago de daños y perjuicios. Entonces, esas son las dos clases de resolución del contrato. La primera, por incumplimiento voluntario, ¿sí? Incumplimiento voluntario, el deudor no quiere cumplir, pero ese contrato se resuelve porque la ley lo determina así. Eso estamos hablando de la resolución implícita. Implícita, ¿sí? En caso de incumplimiento, ¿sí? Yo puedo accionar, ¿no? Para invalidar ese contrato, pero necesariamente tengo que demostrar la resolución. Voy a demandar resolución, tengo que demostrar el incumplimiento, ¿sí? Más el pago de daños y perjuicios. Cuando la resolución es expresa es porque nosotros hemos previsto como partes, ¿sí? Y hemos incluido una cláusula de resolución del contrato ante el incumplimiento de una de las partes. En ese caso, si una de las partes no cumple, el contrato se resuelve ipso iure, de pleno derecho, ¿sí? En este caso, el contrato ya estaría resuelto. Lo único que hago es invocar esa cláusula para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ante un juez. En caso de la resolución por requerimiento, es cuando las partes no han realizado una cláusula expresa de resolución dentro del contrato, entonces la norma jurídica le da la posibilidad al sujeto activo, al acreedor, de mandarle una carta notariada a su deudor, ¿sí? Haciéndole recuerdo, exigiéndole, ¿sí? Pidiéndole, ¿sí? El cumplimiento de su obligación, porque ya es exigible, ¿sí? Y le da, como dice la norma, le tendría que dar un plazo no menor a 15 días. No menor a 15 días. Entonces, si no cumple en ese término, el contrato estaría quedando resuelto de pleno derecho por requerimiento. Entonces, invocamos nomás, ¿sí? Esa resolución por requerimiento, invocamos para solicitar el pago de daños y perjuicios. Eso es con relación a la resolución de los contratos. Entonces, podemos ver y sacar algunas diferencias de lo que es rescisión y resolución, ¿no? Ambos, primero, son formas de invalidar los contratos, ¿sí? En ambos casos, la parte perjudicada es quien va a solicitar la rescisión o la resolución del contrato. La diferencia es de que la rescisión se da por causas coetáneas al nacimiento del contrato, por causas que se dan en el mismo momento del nacimiento del contrato. Sin embargo, en la resolución del contrato se da por causas posteriores al nacimiento de los contratos, ¿sí? Por causas posteriores, y ese sería
su principal diferencia. ¿Sí? Su principal diferencia. El, la resolución, las causas de resolución son el incumplimiento de el incumplimiento del contrato eh, por causas no imputables al deudor también, y porque para una de las partes se ha vuelto excesivo, ¿sí? Excesiva, o se ha vuelto muy onerosa la prestación, ¿sí? ¿Sí? Por excesiva onerosidad. En la rescisión de los contratos hemos visto que se da por estado de necesidad o por lesión. Ya, entonces, la diferencia, pero ¿cómo podemos diferenciar en este caso de que es rescisión por causas coetáneas al nacimiento del contrato y la resolución por causas posteriores a al nacimiento del contrato? Y ambas son formas o maneras de poder invalidar los contratos, ¿sí? En este caso, el perjudicado es quien va a solicitar la rescisión o la resolución del contrato, ¿ya? Eso con relación a estos dos primeros. Hay otras dos formas más que lo hemos estado hablando durante todo el semestre. La nulidad del contrato. Hay autores que hablan sobre nulidad absoluta y nulidad relativa. Nosotros no hablamos de esa manera, no está legislado de esa manera en nuestro Código Civil, ¿sí? Cuando los autores nos hablan de nulidad absoluta, es lo que nosotros conocemos y regulamos como nulidad, así de simple, como nulidad. Y cuando los autores nos hablan de nulidad relativa, es lo que nosotros conocemos como anulabilidad, ¿sí? Entonces, quizás a veces nosotros indagamos en Internet, muchas veces en Internet indagamos hasta propiamente libros, obras, pero de autores extranjeros que en realidad ellos están dando una opinión con relación a su norma jurídica, ¿verdad? Y puede que nos estén hablando de nulidad absoluta y relativa y nosotros no sepamos cómo diferenciar en ese momento. Por eso es que les digo que la nulidad, ¿sí? Hay otros autores extranjeros, sobre todo los peruanos, que dicen nulidad, ¿sí? Ellos hablan sobre nulidad, el contrato nulo. Nulo absoluto, lo que nosotros conocemos como nulidad. Nulidad relativa, lo que nosotros conocemos como anulabilidad. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Un contrato es nulo cuando no ha nacido a la vida del derecho. ¿Okay? No ha nacido a la vida del derecho por causas que se han dado al momento del nacimiento del contrato. ¿Okay? Al momento del nacimiento del contrato. Y lo mismo sucede con la anulabilidad, solamente que la anulabilidad sí nace a la vida del derecho, pero enfermo, ¿no? Con defectos que se pueden subsanar, se pueden sanar esos defectos. ¿Sí? Entonces nosotros hemos ido viendo, recuerdan cuando hablábamos del consentimiento, el consentimiento nos lleva a la anulabilidad, ¿no? La falta del consentimiento, a la anulabilidad, porque las partes pueden confirmar lo que han hecho. ¿Sí? Si yo a mis 17 años he hecho la transferencia de un bien, era incapaz en ese momento, ¿sí? Pero ya cumpliendo la mayoría de edad puedo confirmar, ¿sí? Puedo confirmar ese acto que he realizado. ¿Sí? Entonces, ese acto sería anulable. ¿Por qué? Porque la norma jurídica nos da la posibilidad de poder subsanar. Se puede subsanar, ¿sí? Los contratos anulables. Se pueden subsanar. Otra causa, hemos dicho, de anulabilidad era la falta de consentimiento, la falta o la incapacidad. También nuestro Código Civil nos habla sobre el error, el dolo, la violencia, ¿sí? También son anulables, ¿sí? Se pueden confirmar, se pueden subsanar. En el contrato nulo, no, ¿sí? El contrato nulo nació muerto a la vida del derecho. En otras palabras, ni siquiera nació. No nació a la vida del derecho. Entonces, como no ha nacido a la vida del derecho, no podemos confirmar, no podemos subsanar. ¿Sí? Es como si no existiese.
Entonces, esa es la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad. Las partes no tenemos la capacidad, ¿sí?, de poder imponernos en un contrato de manera libre y consentida. No podemos, ¿sí?, incorporar al contrato causales de nulidad y anulabilidad, ¿sí? Solamente es la ley que determina cuáles son las causas de nulidad y anulabilidad, y lo tenemos en nuestro Código Civil, esas causas por las cuales un contrato es nulo o un contrato es anulable. Va a ser la nulidad, se le llama textual, cuando esté incorporada todas las causales dentro de un determinado artículo, pero también se habla de la nulidad virtual cuando se encuentra en otros artículos que no sean propiamente dicho ese artículo donde se enumeran las nulidades, ¿sí? Por ejemplo, la anulabilidad. La anulabilidad textualmente lo tenemos en el artículo 554, ¿sí? Casos de anulabilidad del contrato. El contrato será anulable, 1, por falta de consentimiento y todo aquello. Tenemos hasta el 6º, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando. Pero también tenemos causas de nulidad repartidas en todo el código. Vayamos al 471. Contrato consigo mismo. El contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable. ¿Ve? Ahí ya nos habla también de anulabilidad, y a eso le llaman anulabilidad virtual, ¿sí? Porque no está en el artículo expreso, en el artículo textual donde se está regulando las causas de nulidad, sino lo tenemos en otro artículo del Código Civil, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, ¿por qué el contrato consigo mismo es anulable? ¿Por qué es anulable? Porque puede haber fraude, ¿sí? Puede haber fraude. Ariel Arauco me entrega un poder para que yo venda su vehículo, ¿sí? Entonces, yo a nombre de Ariel Arauco, ¿sí?, participo como vendedor. Y a la vez, y me vendo a mí mismo, ¿sí?, como comprador, ¿sí? Entonces nos dice, de principio es anulable. ¿Por qué nos dice anulable? ¿Sí? Porque se puede invalidar por fraude, porque puedo que yo me haya vendido en el precio más bajo, ¿se dan cuenta? En el más bajo. Entonces puede haber fraude para Ariel. ¿Pero por qué es anulable? Porque Ariel puede confirmar, ¿sí? Puede confirmarlo, puede subsanar ese contrato que de inicio, como nos dice el Código Civil, es anulable. Ariel puede decir, sí, doy por bien hecho, ratifico lo que ha hecho mi apoderado a mi nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces se subsana este tipo de, o esta causa de invalidez. Pero esta parte de la nulidad y anulabilidad del contrato lo dejaremos para poder avanzar el próximo día sábado, por favor, ya, porque en una sesión yo creo que sí lo podemos terminar. Quizás alguna apreciación, alguna consulta, si no estaríamos terminando la clase del día de hoy, porque ya he tomado el control de la asistencia. Muy bien, entonces un saludo, que estén bien, que tengan muy buena noche, un muy buen viernes, y nos estaríamos viendo el próximo día sábado para avanzar y terminar nuestro tema de la nulidad y la anulabilidad del contrato. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches.